muchas gracias. Buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a esta presentación editorial del libro La memoria florece, miradas feministas a la obra de Jean Robert. Vamos a estar participando Silvia Marcos, Márgara Millán y Mariana Favela en representación de las integrantes de la Red de Feminismos Descoloniales, que es la red que colaboró para dar lugar a este libro. Les queremos recordar que hay una posibilidad de mandar las preguntas. Al final vamos a abrir un espacio. Nos encantaría poder tener los comentarios de todo el mundo y le agradecemos también a las organizadoras de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca por abrir este espacio para que podamos participar. Yo voy a iniciar con una pequeña presentación de qué se trata el libro y después, conforme vayan tomando la palabra, también introduciré a las demás compañeras que estamos participando ahora. El libro de La memoria florece nació a partir de una conversación que tuvimos las integrantes de la red con este inclasificable, este ser inclasificable, filósofo, arquitecto, pensador, activista, quien es Jean Robert, a partir de una reunión que tuvimos hace más de un año, donde nos convocamos ya en tiempos de pandemia para pensar qué diálogos podríamos tener desde los feminismos descoloniales con la apuesta filosófica que nos proponía Jean Robert. En ese momento él participó, estuvo escuchando, mandó una carta a la red, estuvo escuchando el encuentro y respetuoso como fue siempre del espacio, de los espacios exclusivos de las mujeres, simplemente mandó un mensaje y no interrumpió en ningún momento estos diálogos, pero fue riquísimo. Desafortunadamente, muy poco tiempo después de esta conversación, ya no estuvo más con nosotras y el elaborar todo el proceso editorial una vez dada su partida, ha sido un modo de reencontrarnos con él a la vez en la que seguimos celebrando su vida. Entonces, es un proyecto editorial curioso porque surge de una conversación en un momento de aislamiento que parecería incluso contradictorio para quienes conocen la obra de Jean, quien ha sido un gran crítico de estos procesos de deshumanización, de despersonalización que acarrea tanto el capitalismo como la modernidad. No deja de ser una contradicción que desde la conversación inicial nos hayamos tenido que reunir a través de un medio tan impersonal como son los medios digitales. No deja de ser una contradicción que todo el proceso editorial se haya tenido que dar a la distancia, que toda la relectura de los textos, la reelaboración de la conversación que cada una de las integrantes que participaron en este conversatorio se tuviera que hacer también a la distancia, e incluso que ahora lo estemos presentando por este mismo medio, que me parece que es hasta cierto punto un modo de mantenernos fieles a cómo se dio todo el proceso editorial y de creación, que es a la vez un proceso creativo, pero que nace sobre todo desde un profundo afecto. Las integrantes, quienes en ese momento estuvimos en la conversación, dos de ellas están aquí, una de ellas es Silvia Marcos, quien además fue compañera de Jean Robert durante 5 décadas, quien eligió los textos en ese momento con ese ojo crítico que tiene, eligió los textos para que las integrantes de la red lo pudiéramos leer, los que ella pensaba que podían ser los más provocadores para ser leídos desde una mirada feminista. Está también Márgara Millán, pero también en ese momento colaboraron o participaron Guiomar Rovira, Aida Hernández, Mesli Joali Rodríguez y yo, Mariana Favela. Esta conversación que tuvimos después fue revisada, se elaboró todo el proceso editorial y digamos que también en términos de mantener
la congruencia tanto dentro de nuestra postura política como feministas descoloniales, como la postura política del propio Jean Robert, hemos decidido que la publicación del libro van a haber distintas versiones. Es un libro que intenta escapar del formato del libro. Hay una versión que será digital y que se va a distribuir de manera gratuita a través de nuestras redes sociales y de nuestra página de internet. Va a circular libremente. Yo no quisiera ocupar mucho del tiempo para explicar cada una de las participaciones de las integrantes, porque se dio una conversación bastante fluida en la que cada una fue poniendo pistas sobre el camino con dos grandes preguntas en común. La primera era: ¿qué diálogos podemos establecer entre los feminismos descoloniales y el pensamiento crítico de Jean Robert? Y por otro lado es, como feministas descoloniales, qué claves, qué pistas encontramos en el pensamiento de Jean Robert para interpretar la actualidad o el contexto actual, la situación en la que estamos, porque en buena medida una de las razones por las que decidimos entrar en diálogo con él es por la actualidad de su pensamiento y por el contexto específico en el que nos encontramos en medio de esta pandemia. Esas dos siguen siendo las preguntas que vamos a mantener ahora en esta conversación. Solamente les quiero contar un poquito cuál es la primera parte. Digamos que la primera parte del libro es la participación, o la inaugura la participación de nuestra compañera Aida Hernández, quien hace un recuento de la vida de Jean, cómo llega este suizo a México y la llegada en 1972, y desde el inicio, cómo desde todas sus primeras obras ya se encuentra esta gesta de la crítica a la modernidad y de una crítica a lo que nosotras desde los feminismos descoloniales pensamos como el proyecto moderno colonial. Ese es uno de los primeros anclas en común que encontramos con su pensamiento, ¿no? Esta crítica a la modernidad, este ímpetu en contra del desarrollo. Hace un recuento de su vida que va desde la participación del grupo de los Provo, que se oponían al uso generalizado del automóvil. Esto es otra de las claves que vamos a encontrar constantemente en su pensamiento y sobre todo en su vida. Una de las énfasis que hacen las compañeras en sus distintas interpretaciones, en estas participaciones que hicieron dentro del libro, es notar la profunda congruencia que hay entre el pensamiento y la vida de Jean Robert. Es una persona que, como la propia Silvia Marcos, se han opuesto a lo largo de toda su vida al uso generalizado del automóvil y han sido consecuentes, digamos, no solo en eso, sino en muchos otros aspectos que vamos a ir encontrando a lo largo de la obra. Y bueno, ahí yo creo que Aida nos pone sobre la mesa una de las preocupaciones que teníamos todas y decíamos, ¿por qué establecer un diálogo con él, quien fue llamado también por otras personas como el peatón ilustrado? Y uno de los ímpetus, por supuesto que es filosófico, pero por otro lado también no está o amarrado a eso, justo porque es una filosofía política de la que estamos planteando, la necesidad de establecer alianzas políticas anticapitalistas y antidesarrollistas. Esa es una de las razones por las que nos interesa interpelar desde el pensamiento con el pensamiento de Jean Robert. La siguiente intervención en el libro está a cargo justamente de una de las participantes de este conversatorio, y yo preferiría darle la palabra a Márgara Millán. Solo voy a decir un par de elementos que a mí me mueven mucho en la parte de su texto, que tienen que ver, que es una palabra, es difícil de definirlo, ¿no? Porque es una palabra que se convirtió en texto, que ahora regresa otra vez a ser palabra. Entonces, me gustaría pensar que en ese sentido es un libro que no logra domesticar
la palabra fluida, hablada y versátil, los errores, las reverberaciones, las iteraciones que se encuentran en la palabra viva, en la palabra hablada, no logran borrarse. O en el trabajo de edición, algo que cuidamos es que no se borrara esa versatilidad, esa espontaneidad de la palabra, y ahora quizás regresar el texto a las conversaciones es un modo de regresarlo a su hábitat natural. En ese momento, una de las ideas que a mí me cautivaron, que encuentra o pesca Márgara del pensamiento de Jean y con las que dialoga, es la crítica que hace Jean Robert a la velocidad capitalista, a cómo esta velocidad capitalista se nos impone, y se nos impone no solo en términos económicos, evidentemente, en términos también de pensamiento, y ella dice en términos arquitectónicos y espaciales. Me parece que pensándolo en términos de cómo nació este libro, también se impone en términos editoriales esta velocidad capitalista. Se impone la velocidad capitalista en términos del pensamiento crítico, de la academia, de la filosofía, al grado, al punto en el que hablan desde la hegemonía de un tiempo que se detiene en la pandemia, un tiempo que se suspende, cosa que no es cierta en términos absolutos, en términos reales, porque no tendríamos que comer, porque las cosas siguen sucediendo. Pero bueno, dicen, se suspende el tiempo, e incluso en este momento en el que estamos, que parece un paréntesis, que parecería como un impas, ni siquiera en este momento de excepcionalidad hay tiempo o hay espacio para detenerse y pensar. No hay espacio para el aburrimiento, no hay espacio para el ocio, porque son improductivos, porque se les considera improductivos. La calma y la paciencia son improductivas. Esa es una de las ideas que están flotando por ahí en el texto de Márgara, pero hoy quisiera preguntarle, y sobre todo porque a partir de la conversación y a lo largo de este año, Márgara ha seguido pensando, dialogando con Jan desde otras posibilidades, sobre todo a partir del pensamiento de los estudiantes más jóvenes. Y quizás lo que quisiéramos preguntar es, ¿qué del pensamiento de Jan, qué le puede decir a las nuevas generaciones y cómo nos puede servir este pensamiento, esta obra, esta experiencia de vida para pensar el contexto actual? Gracias, Margarita. Muchas gracias, Mariana Favela. Un gusto estar aquí también con Silvia Marcos presentando este libro que hay que decir que lo editó Mariana en Pochote Press y que fue una idea también original de ella. Un poquito de contexto, pues cuando Jan empezó a enfermar, sí, la red de feminismos descoloniales, pues que tuvo su origen por una invitación que nos hace Silvia Marcos hace ya en el 2008, o sea que ya llevamos bastante juntas, pues nos cimbramos, igual que Silvia, nos cimbramos junto con ella, y la idea de Mariana fue buenísima porque era como establecer un diálogo un poquito más formal de lo que cada una de nosotras había podido hacer con Jean Robert a lo largo de ese tiempo, ¿no? Entonces fue una idea fantástica porque lo leímos como red y eso dio pie pues a que lo que también ahora está sucediendo, que mucha otra gente lo empezara a retomar y a leer, ¿no? La obra de Jean Robert es muy prolífica, la verdad es que él escribió toda su vida y Silvia Marcos está ahora justamente muy dedicada a la tarea de volver a publicar, a editar, dar a conocer lo que son trabajos desde mi punto de vista esenciales e imprescindibles. Así mismo, desde un poquito antes, ¿verdad? Nosotros trajimos a Jan a la universidad, sobre todo para alimentar un proyecto donde yo pienso que él
enriquecía mucho con una visión muy especial. Nuestro proyecto era pensar en modernidades alternativas y nuevos sentidos comunes, pensar en una sociedad no capitalista, tampoco patriarcal. Y él aportaba y aportó una visión muy, muy importante, porque la crítica de Jean Robert es una crítica a la modernidad capitalista, pero desde un ángulo que se ha explorado relativamente poco, ¿no? Eh, el otro día decíamos también en otro conversatorio, Jean critica a la sociedad industrializada, a ese modelo de vida moderna que se finca en la industrialización de todo, ¿no? Del comer, del vivir, del transporte. Entonces, Jean, que es arquitecto, pues lo ve esto de una manera muy, digamos, holística, ¿no? Cómo el espacio se convierte, más bien dicho, cómo el lugar que uno habita, que uno significa, eh, que nos da vida también, ¿no? Cómo nuestro lugar se convierte en un espacio. Y así hace con cada cosa, ¿no? Como por ejemplo el transportarse de un lugar a otro, el trasladarse, deja de ser el caminar para convertirse en esto que hoy conocemos en las vidas, en la vida cotidiana de las ciudades contemporáneas, ¿no? Eh, cómo los recursos naturales se llaman de esa manera, se llegan a llamar así, y por ejemplo el agua, y él hacía ejemplos maravillosos, como el agua llegaba a ser el agua embotellada, ¿no? Como el agua que tomamos se privatizaba y entonces la teníamos que comprar. Es decir, Jean Robert mantenía una crítica viva, encarnada, muy desde lo concreto, a críticas que quizá nosotras desde el feminismo descolonial también y desde la crítica a la modernidad hacíamos a las grandes estructuras, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con esta idea de la contradicción entre valor de uso, la vida concreta de la vida, la cualidad de la vida que todas nosotras de alguna manera señalamos. Por ejemplo, Mariana con su proyecto maravilloso allá en Oaxaca sobre la comida, ¿no? La comida no industrializada, cómo toda la calidad de la vida es subsumida y de alguna manera derruida, ¿no? O alterada por el modo de vida capitalista. Y eso estaba presente en todas las discusiones de Jean Robert. Entonces yo encontraba mucha relación, siempre encontré mucha relación y mucha inspiración en la crítica que él establecía. Ahora, ¿qué es lo que yo he notado cuando lo volvemos a leer y lo leemos en contextos de lectores jóvenes como los estudiantes universitarios? Que su crítica es muy potente en el sentido de repensar el propio sentido común. Lo hemos dicho en otras ocasiones también con Silvia, pensar lo obvio, que damos por sentado, ¿no? Y que está lleno de, digamos, las obviedades conforman nuestra forma de pensar, ¿no? Pero detenerse en ellas y entonces distanciarse y entonces pues descubrir que lo obvio ya tiene un proceso de sentido dentro de esta sociedad de la velocidad del movimiento, pues eso es lo que hacía Jean Robert en términos cotidianos, ¿no? Eh, hemos estado también discutiendo en un seminario, yo creo que también Silvia nos va a hablar de esto, un seminario maravilloso que se generó a partir de una convocatoria de Silvia, donde leemos la obra de Jean como él hacía con personas interesadas de leer a Ivan Illich. Para quien no conozca a Jean Robert, pues Jean Robert fue miembro de lo que se conoce la Escuela de Cuernavaca, una escuela muy crítica de los años 70, Silvia Marcos también,
donde estaba Iván Illich, ¿no? Y Iván Illich se le conoce también como el gran crítico de las instituciones, de esto que nos ha hecho perder el saber sobre nuestro propio entorno y nuestra propia salud y nuestro cuerpo y nuestro saber, ¿no? Nuestro conocimiento. Iván Illich pues trabajó muy de cerca con Jan y tuvieron una conversación todo el tiempo y Jan, digamos que trabajaba esos temas, pero lo hacía de una manera muy particular, ¿no? Eh, Tenía gran sentido del humor, eso también es algo que vamos a encontrar en todos sus textos, como siempre está jugando con las palabras y con el lenguaje, eh, pero era se sostenía mucho en una crítica, a ver cómo decirlo, para nada conciliatoria, diría yo, ¿no? Pero con un lenguaje que no es, digamos, el que esperamos desde una crítica no conciliatoria, ¿no? Sino con con ejemplos, con, yo lo he dicho otras veces, con palabras que nos hacían vivir el presente con la historicidad del pasado, ¿no? O sea, la crítica de Jean Robert es una crítica que nos hace pensar cómo hemos llegado aquí, a este estado de cosas, y qué es lo que sostiene que podamos seguir reproduciendo este estado de cosas, ¿no? Esa mirada, vuelvo a decir, no convencional, pues lo hace un pensador imprescindible. Yo estoy muy contenta de que este libro, que ha sido pues producto del esfuerzo y de la idea de Mariana Favela, les invite a todos los que nos están escuchando pues a leer la obra de Jan. Y además también la novedad de que se empiezan a editar de nuevo sus libros, no solo los que ya estaban esparcidos, van a ser, hasta donde entiendo, va a haber como una recolección de muchos artículos que ya publicó a lo largo de su vida, pero también de libros que no se conocían en español. Justamente acabamos de presentar y seguimos presentando un libro que se llama Los cronófagos, que trata sobre todo de esto que decía Mariana, la velocidad, pero la velocidad entendida como, eh, digamos, la tecnología que lo que hace es expropiarnos a los seres humanos de nuestra propia capacidad de autonomía, ¿no? La tecnología como algo heterónomo que facilita la vida, aparentemente, pero que en realidad se nos regresa como una imposibilidad de desarrollar las potencias que tenemos, ¿no? Y esto quiero hablar también de otro libro de Jean que a mí me gusta muchísimo, que ahorita no recuerdo bien el autor el otro compañero con quien lo hace, pero quizás Silvia nos lo va a recordar, se llama La potencia de los pobres. Y ese libro también es maravilloso porque vuelve a trabajar sobre esto mismo, ¿no? Como la sociedad industrializada que nos resuelve todo, o sea, para comer hay que ir al súper y comprar, nos hace perder la sabiduría, el saber, la práctica, la conciencia del cultivar, por ejemplo, ¿no? Eh, y cómo sí sería posible, claro que sería posible vivir en una sociedad distinta. Eso, eso es lo que yo tengo que compartir por ahora. Sigamos conversando juntas. Y bueno, también decir de nuevo que efectivamente Jean era una persona que no era de este mundo. ¿En qué sentido? Eso nos lo dijo Gustavo Esteva y creo que tiene mucha razón. ¿En qué sentido? Pues a mí siempre me pareció Jean como un espíritu travieso que andaba por acá recordándonos, ¿verdad? Pues que vivir de otra manera era posible. Y también quiero decir que para las compañeras de la red, pues eso también se significaba en la pareja, que son Jan y Silvia Marcos. Eso también fue como muy, eh, no, digamos, también fue muy descolonizante en el sentido de ver pues una pareja en donde había autonomía, había equilibrios,
No quiero decir que no hubiera habido tensiones o peleas, ¿verdad? Eso es parte de la vida, pero sobre todo había muchísimo respeto y muchísimo amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Márgara. Pues voy a aprovechar brevemente la intervención de Márgara para platicarles un poco sobre las reflexiones de Guiomar Rovira, quien también participó en esta conversación que dio pie al libro, porque hay algunas resonancias con lo que Márgara nos ha platicado. Una de las cosas que, así como también Aida Hernández menciona en sus reflexiones, es el énfasis que hace Jean Robert en la importancia, en el sentido de lo común. Y esto, dice Guiomar, bueno, pensemos, Jean piensa el conocimiento como algo colectivo, que es lo mismo que sucede con los feminismos descoloniales. No existe, no hay lugar para una concepción del conocimiento en términos individualistas, lo cual destruye o desestabiliza las nociones modernas, por ejemplo, de autoría. Este énfasis en el conocimiento colectivo, dice Guío, también se presenta en el momento mismo de la conversación que da pie después al libro. Y también dice ella la amistad como una idea subversiva. La amistad como una idea subversiva y la gratuidad, ¿no? Que es una de las razones, que es el abrir espacios dentro de nuestra vida que resulten improductivos para esto que llama Márgara la sociedad industrializada, ¿no? Abrir la amistad, la gratuidad, son esos espacios pequeños, son pequeñas grietas con las que se pueden ir quebrando también la sociedad industrializada, y quizás un punto de tensión no negativa, sino de una tensión muy fructífera, muy emocionante para mí de pensar, es un punto de contacto que hay entre el pensamiento de Guiomar y de Jean, donde parecería que podría haber una tensión interesante en el sentido de cómo se concibe la tecnología. Ya nos ha contado un poquito, Márgara, de cómo la tecnología para Jean es el lado, digamos, es la expropiación de nuestra capacidad de autonomía, pero creo que Guiomar ha hecho un trabajo dentro de su propia obra muy interesante de pensar el lado, ella dice alentador, yo diría subversivo, de las tecnologías, cómo pueden ser reapropiadas, cómo a pesar de cuál es la intención original que las gesta, cómo pueden ser reapropiadas y utilizadas de diversos modos para seguir sosteniendo estas otras formas de vida que, más que utopías, son experiencias vigentes y vivas, que yo creo que ese es otro de los grandes trabajos y de las grandes aportaciones que tiene el pensamiento de Jean, que fue poner énfasis no en un proyecto inexistente, sino en visibilizar la permanencia y la existencia de todas estas formas de vida anticapitalistas y, digamos, distintas, que no emergen de la modernidad capitalista, que siguen ahí, que siguen presentes, y que son un espacio indispensable desde donde tenemos que aprender y reaprender las formas de vivir, lo concreto y la cotidianidad. Ahora quisiera dar la palabra a Silvia, a mi querida Silvia Marcos, quien ahora además está haciendo un trabajo valiosísimo, maravilloso, abrumador, de edición de la vastísima, prolífica y extensa obra de Jean. Siempre en el trabajo de edición, que es casi como un trabajo de arqueología, encontrar lo que está, pero también todo lo que no está, de reconstruir una obra más allá de lo que está escrito, sino de entender cuál es el contexto en el que se escribió, en diálogo con quién, apreciar todos esos silencios que están en las obras que probablemente solo ella podría percibir. Yo creo que ha habido un redescubrimiento
ya nos lo dirá ella, de algunas de las facetas de Jan, y yo solo quiero contar un pequeño episodio que sucedió durante el conversatorio que después se convirtió en este libro, en el que estábamos mencionando algunas de las ideas que consideramos que entran en diálogo con los feminismos descoloniales, y el único momento en el que Jan habló, interrumpió de manera no deliberada la conversación porque se alcanzó a escuchar su voz porque estaba prendido el micrófono, fue para decir, eso es Silvia. Entonces yo creo que este reconocimiento de que hay una conversación entre ellas dos, entre esta maravillosa pareja, que hay que decir para dar un poco de contexto que a pesar de que las dos han sido unas prolíficas pensadoras, uno de los rasgos, digamos, de respeto que mantuvieron a lo largo de todos esos años fue el mantener hasta cierto punto una separación entre sus obras, ¿no? El no mencionarse de manera directa. Y yo quisiera preguntarle ahora que está en esta nueva etapa de redescubrimiento, en ese proceso de escarbar en la obra de Jan, ¿dónde encuentras, Silvia, que tu trabajo, tu perspectiva, tu sentir y tu ser feminista pudo haber detonó algunas reflexiones o temas en el pensamiento de Jean Robert? Gracias. Bueno, pues yo tengo que decir que justamente por esta, pues una estrategia muy feminista mía, para no volverme yo la secretaria, la que sostiene a este hombre pensador brillante, que evidentemente yo sabía que era Jan, este espíritu creador. Para no volverme, yo traté de nunca tener una conversación pues muy profunda. Lo tengo que decir porque es lo que ahora me duele más. ¿Por qué me duele más? Porque les voy a leer unas citas de Jean Robert que podría yo haberlas dicho. O sea, hay citas que he encontrado yo ahora a la hora de editar su trabajo, de digitalizar sus artículos. De repente me he encontrado unas citas que él explica de una manera maravillosa que yo hubiera podido robárselas y decirlas yo, porque eran así, perfectamente expresaban mi pensamiento. Entonces, pero siempre guardé esa distancia para no volverme yo subsidiaria de su pensamiento como feminista. Ahora, lo que está pasando o lo que ha pasado y que Mariana, tú has descubierto muy bien también, Márgara, Aida, varias de las compañeras, Guiomar, por ejemplo, también, es que Bestli, yo recuerdo a varias de ustedes, recuerdo que descubrieron mi feminismo en lo que Jan pensaba. Entonces descubrieron que había una influencia mía en sus escritos de él. Entonces es muy difícil separar lo que él piensa de lo que yo pienso. Es muy difícil que yo haga un estudio. Esto requeriría una mente ajena que revisara mis escritos y sus escritos y que dijera, aquí coinciden y aquí se influyeron mutuamente y aquí hubo toda una interacción apofática porque nunca fue hablada, en el sentido de aquello que se queda en silencio, como decías tú, Mariana, muy bien, esos silencios que se quedan en la obra, que no son evidentes, pero que estuvieron vinculándonos a nosotros todo el tiempo. Ahora, les voy a leer un par de citas que a mí me gustan mucho de él, porque de veras esto yo lo hubiera podido decir. Dice, liberar la imaginación. Yo creo que Jan se dedicó a liberar la imaginación. La imaginación de lo que es posible, que todo el mundo cree que es imposible, impensable, incluso lo llegó a decir.
aquello que consideramos impensable, es lo que nos va a liberar. Una cosa así. Un derrumbe epistemológico, el fin de la era de una realidad embrionaria que reclamaba ser liberada. Cada praxis descolonial ha sentido la necesidad de un nuevo campo semántico que permita expresar una nueva verdad. Y esto es a lo que se dedicó Jean Robert, realmente. Es lo que une toda su obra, que parece multitemática. Y ahora les voy a leer esta cita literal, literal de la migración de ideas del círculo esotérico de los científicos especializados hasta el círculo exotérico del público receptor. Esta migración de ideas no es una simple exportación de teorías, sino la reconstrucción sui generis de imágenes emocionalmente cargadas y organizadas de manera de formar una visión del mundo conforme a eslóganes modernos como progreso, energía, producción. Tales imágenes no tienen estructura demostrativa, dice ya, hacia dominios de credibilidad o autoridades científicas, entre comillas. Estos emblemas teóricos de interpretaciones de teorías no son invitaciones a entender, sino mandatos a creer. Esto dice exactamente lo que yo pienso, y es una cita que acabo de descubrir en los trabajos de ella. No la conocía, nunca la había leído, pero es exactamente la razón por la que nos convocamos a esta red de feminismos descoloniales. Entonces, hay allí una vinculación muy profunda, teórica, crítica de la modernidad, muy profunda, que unía el pensamiento de Jean Robert con el pensamiento descolonial feminista. Y ahora les voy a contar una anécdota, porque esta anécdota pasó hasta 2 días antes de que se fuera Jean. Cada vez que encontrábamos una teorización muy abstracta, muy académica, muy, ahora sí que como dice él, exotérica, que fuera una, digamos, celebración de lo abstracto, de lo complejo, de lo que no todos entienden, de lo que se encierran mucho las academias, que entre menos las comprende uno, más creen que son importantes o que son tan inteligentes que no le puede uno entender. Entonces yo recuerdo que cada vez que encontraba algo así me lo comentaba él, y yo ¿y qué piensas? ¿Y cómo ves esto? Y entonces yo me acuerdo que yo tenía una frase repetitiva: puras elucubraciones, le decía, puras elucubración. Y me soltaba la carcajada y él se soltaba la carcajada conmigo. Entonces había una complicidad de pensamiento, de esta necesidad de decir lo complejo con términos concretos y términos terrenos, digamos. Entonces, siempre estábamos él y yo entre esta elaboración filosófica compleja, aunada a la concreción de su lucha en defensa del Casino de la Selva, del apoyo a los ribereños del lago de Texcoco en Atenco, que les hizo, lo invitaban regularmente, pero con una precisión, porque él venía y de repente derrumbaba todo esto que les habían dicho
con un lenguaje sencillo y bien fundamentado. Entonces, lo que yo veo en Jan es que Jan concretizaba su pensamiento constantemente. Y entonces es esta fusión de contrarios que era tan difícil de captar de Jan y que sin embargo de alguna manera le dio una presencia inspiradora para muchas luchas, porque de repente era un señor que podía citar ampliamente y que aterrizaba en el arraigo de comprometerse directamente con irse a dormir en el suelo en una concentración, por ejemplo. Y si, hay amigas que todavía se acuerdan que sacaba su bata amarilla de toalla y se iba a dormir ahí y la hilera de policías atrás de él, hay una foto de hilera de policías atrás de él y él durmiendo en el suelo protegiendo la protesta. Entonces, nada de ser un académico desvinculado, era siempre este personaje encarnado. Yo creo que en eso es donde conectamos él y yo, porque yo también tenía esa búsqueda. Yo creo que ya, bueno, algunos títulos de su obra, una epistemología para tiempos de crisis, anatomía de una sociedad cientificada, de la república de sabios a la moledora de certidumbres, la construcción social de la energía y hacia una ecología política del agua. Es el próximo texto que vamos a comentar en el seminario y está de una pertinencia para el hoy. Es todo lo que él tenía ya 30 años, 40 años, elaborando críticamente, epistémicamente también. Todo eso, de repente ahorita es urgencia, es emergencia. Les decía yo el otro día a Ítaca, que está publicando una serie de trabajos de él, les decía, Jan empezó con un pensamiento de emergencias críticas, pero ahorita ya son urgencias, o sea, porque todo lo que él profetizó, podemos usar esa palabra, hace 40 años, está pasando con creces en el tiempo contemporáneo. Entonces invito a todo el mundo a leerlo y a recordarlo como este señor que se echaba la carcajada con las elucubraciones de los teóricos académicos y que no se los tomaba muy en serio y de repente decía lo mismo como lo dijo 8 veces con los zapatistas, invitado por los zapatistas, hizo 8 presentaciones donde pudo hablar en el lenguaje de todos los días del fetichismo de la mercancía de Marx y de repente desmenuzó qué quería decir fetichismo, qué quería decir mercancía, cómo mercancía. Bueno, hizo un artículo que volvió comprensible este terminajo, que es un eslogan marxista vacío y que asusta a los luchadores que están abajo luchando concretamente. Entonces, era este tipo de pensador ya, vernáculo y enciclopédico, los dos. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que nos quedamos con esta palabra que usaste para definir su relación, que me parece de lo más apropiado, esta complicidad que siempre ha estado presente entre ustedes, como decía Márgara, en la forma de habitar el espacio, la relación que ha sido una inspiración para todas nosotras, también las ideas, la lucha política, la forma de organización, y yo creo que en cierta medida nos colamos como red a esa complicidad que tenían entre ustedes y de ahí se pudo abrir como todos estos puentes para encontrarnos, para dialogar y que afortunadamente ahora estamos explorando. Y
tenemos todavía unos minutos en la presentación, quisiéramos abrir el espacio para las preguntas, las dudas o los comentarios se pueden hacer directamente a través de Facebook y nos las van a dar a nosotras y podremos irlas leyendo. Y en lo que eso sucede, quisiera comentar a otros dos de los textos que también están ahí capturados, esa conversación que quedó capturada en estas hojas. Por un lado está la intervención de nuestra compañera Mariana Mora, quien además después ha seguido escribiendo sobre repensando, y yo creo que es tremendamente urgente en el contexto en el que estamos ahora, repensando el contexto a partir de las pistas que nos brinda Jean Robert. Ella ha hecho un trabajo maravilloso enfocándose en estas partes de la obra en las que Jean nos presenta la historicidad de cómo se construyen los sentidos en el aspecto sensorial del conocimiento y al mismo tiempo cómo lo fue hilvanando con, como decía Silvia, una crítica mordaz, tremenda, una maravillosa aportación a la filosofía de la ciencia, una crítica a la ciencia moderna y a estos mandatos que emanan de ella, un mandato para creer, decía Silvia. Y Mariana lo que hace en su intervención es recuperar la historicidad que nos propone Jean para pensar cómo se fue dando, cómo se fue produciendo la desencarnación que conlleva la modernidad. Por otro lado, nuestra compañera Yoali Mesli Rodríguez hace un recuento o se detiene, diría yo, en su caminar, se detiene a pensar en esta idea de Jean sobre la caminata como un acto revelador. Es una de las constantes de la obra de Jean, una de las cosas que más ha motivado el interés de diferentes generaciones, donde muchas nos sentimos convocadas a como decía Márgara, esto pensar desde lo concreto todos estos grandes problemas que normalmente nos ocupan, y uno de esos momentos concretos constantes que se presentan en su obra es el caminar y las caminatas, y de ahí que se le llamara de ese modo. Y bueno, nos dice Yoali que hay una continuidad, nos recuerda cómo hay una continuidad entre el pensamiento y la forma en la que vivía Jean, que también ha sido un ejemplo. Y él dice, bueno, la caminata es un espacio legible. Hay una posibilidad de pensar con los pies. Y creo que esto va muy de la mano con lo que nos decía Silvia, de cómo estaba constantemente, un poco como hace ella, moviéndose en un terreno, diríamos, fangoso, en el que transitan o viajan del lado de la isla del concreto y de los conceptos cuadrados y de las elucubraciones desarraigadas, despegadas, desencarnadas, que emergen del pensamiento filosófico contemporáneo, hiperabstracto, y al mismo tiempo son capaces de transitar, de moverse, de fluir, de flotar, y de nunca despegarse, diríamos en términos de Jean, de siempre mantener los pies en el lado de lo real, de la vida, de lo cotidiano, de la existencia, de las necesidades, del cómo, decía Márgara, cómo comemos, para Silvia sería cómo amamos también, cómo habitamos el cuerpo, incluso cómo cagamos, cómo bebemos agua, todas estas experiencias cotidianas, constantes, cómo luchamos, cómo nos organizamos políticamente, y ser capaces de tomar esos hilos, esas ideas de un lado y del otro y aterrizarlas, ¿no? Darles sentido, llenarlas de sentido. Creo que esa es una de las
grandes aportaciones que más nos provocan y que desde los feminismos es interesante, no deja de ser también raro, ¿no? Que una red de feministas se convoque a pensar sobre las ideas de un señor, de un hombre, pero es todo este marco, todo esto en común donde podemos encontrar estos hilos para atender la complicidad y que además, afortunadamente, como decía Márgara, han despertado a partir de la partida de Jan eh, una enorme necesidad de otras personas de también participar en el diálogo. Se está leyendo, se está editando, se van a publicar muchos de los textos que no habían logrado ser reunidos y creo que esa es una gran aportación para el pensamiento crítico y nosotras pues entramos desde otro lugar, desde otro espacio, que es desde una conversación entre compañeras para, por un lado sí, para buscar alternativas en este contexto en específico, ¿no? Miramos a este gran pensador, no solo como un gran pensador, sino sobre todo como un gran compañero de lucha. Entonces, con eso nos quedaríamos. No sé si algunas, Márgara o Silvia, quisieran tomar la palabra de nuevo. Si Yo no, tenía algo que decir. Los últimos años, porque esto que una red feminista se dedica a hablar de la obra de Jean Robert es todo una paradoja, podríamos decir. Y sobre todo en estos tiempos que hay tanta sectorización o tanta confrontación, pues yo la llamo inútil, ¿verdad? Pero tanta confrontación contra los varones por ser varones, ¿no? Entonces esto ya deja una sorpresa, abre una sorpresa. Yo quiero comentarles los últimos 8 o 10 años de vida de Jan. Empezaron a pulular, pulular, a circular en mi casa muchos jóvenes intelectuales, varios jóvenes intelectuales, que venían concretamente a que Jan los guiara intelectualmente, pero yo veía que había una búsqueda de su forma de ser hombre, de ser masculino, de su sensibilidad, de la capacidad de no absorberme, de no quitarme mi espacio, de no ponerme secundaria. Entonces, estos chavos ahí están, pero Jan realmente fue un mentor, lo buscaban para aprender de él cómo ser pareja de otra forma. Para mí, eso fue lo que a la hora ahorita, sobre todo al año de que ya no está conmigo, me doy cuenta que a lo que estos hombres jóvenes, intelectuales, filósofos, gente muy capacísima, que lo que venían a buscar en la relación con Jan era ese mentor, ese ejemplo o ese hombre que no se comportaba como macho común y corriente o como patriarca común y corriente. Entonces, querían como aprender un poco de él, cómo establecer esa relación con una mujer. Esa fue lo que a mí me ha quedado de estos varios personajes que estuvieron viniendo regularmente. Incluso dejó Jan grabaciones, me dejaron las grabaciones porque venían y se quedaban con él a discutir filosóficamente. O sea, yo no me metí en eso. Pero entonces yo oigo estas grabaciones hoy y digo, estas grabaciones estaban pidiéndole orientación, estaban pidiéndole sabiduría, pero orientada desde otro punto que no era ser un macho patriarca. A mí eso es lo que me queda. Entonces yo ahí lo dejo, no sé, a lo mejor lo estoy viendo yo un poco más de lo que es como esposa o como mujer que compartió la vida
muy equitativamente con él, entonces no sé. Pero espero que eso les quede como una señal de que no solo las feministas lo recuperamos, sino también muchos varones lo recuperaron, muchos varones jóvenes lo recuperaron como un modo de ser otro en este mundo. Muchas gracias, Silvia. Sí, yo coincido con Silvia y lo hemos platicado también ella y yo, diciendo como que Jean era, tanto en su pensamiento como en su persona, un hombre totalmente sensible al género, un hombre que había trabajado esto que ella dice, para nada machista y para nada patriarcal, que son cosas distintas. Yo nunca le vi a Jean un gesto machista. Y bueno, yo pienso que eso, claro, es virtud de él, pero también de Silvia, ¿no? Entonces, eso también se lo he dicho a Silvia. O sea, No lo dejé. en estas relaciones de pareja, pues sí, también hay una coproducción de cómo, Sí, de cómo nos integramos, ¿no? Y eso yo pienso que era muy claro en ellos. sí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las dos, Márgara Millán y Silvia Marcos. Vamos a terminar esta presentación editorial del libro La memoria florece, miradas feministas a la obra de Jean Robert. Les invitamos a buscar en nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Feminismos Descoloniales. Ahí van a poder descargar próximamente el libro de manera gratuita, va a circular en correspondencia con todo lo que viene dentro del libro, en correspondencia con el contenido de lo que se plantea en ese libro, se va a distribuir de manera gratuita y también van a existir otros formatos de publicación física que esperemos que también logren romper con esta domesticación de la palabra hablada. Ojalá logren reflejar parte de la versatilidad de lo que dio origen a este libro, que es una conversación todavía, una conversación en curso, una conversación que afortunadamente se va a mantener. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en nombre de la Red de Feminismos Descoloniales y les invitaríamos, como nos pidieron, a seguir todavía las actividades de la feria, pero tenemos el gusto, el honor de ser la última de las presentaciones con las que cierra esta Feria del Libro. Así es que les agradecemos muchísimo el habernos escuchado y con eso terminamos. Gracias.